Hola, soy Asael Contreras. Yo soy Dalina Flores. Y yo soy Alexis Ayala y acabas de entrar a la Taberna de Historias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Taberna de Historias. En capítulos anteriores nos hemos detenido en preguntas que parecen pues muy generales, pero que al darles vuelta nos llevan a debates profundos. Que es un clásico, qué libros incomodan al poder, cómo la ficción se parece demasiado a la realidad. Pero también ha habido episodios en donde pues nos desnudamos y les mostramos qué son las cosas y las lecturas que nos han ido construyendo. Hoy toca mirar pues igual hacia adentro y preguntarnos por lo mexicano en la literatura, porque septiembre es un mes que me encanta particularmente por la comida y por muchas otras cosas más. Y nos hacemos esta pregunta no para caer en respuestas fáciles, sino para abrir un mapa, una suerte de cartografía que nos permita ver qué es lo que está pasando en la literatura mexicana contemporánea. Porque si algo quedó claro en los episodios pasados es que la literatura no es solo entretenimiento, también es memoria, es conflicto, es espejo y un lugar donde se puede imaginar un futuro, ¿no? Y en México toda la carga de historia, violencia, desigualdad, diversidad cultural que tenemos, siento que ese tipo de preguntas se vuelve todavía más urgentes. Pero antes de profundizar en el episodio de hoy, quiero pasar a leer 3 comentarios que nos han dejado y que agradezco infinitamente. En principio, nos dejaron un comentario en el podcast de Apple, no sé cómo se llama la plataforma. Apple Podcast. Apple Podcast, exacto, gracias. Qué originales. Sí. Y nos pusieron que a gusto escucharlos platicar. Muchísimas gracias. Síguenos escuchando platicar. Y ¿Quién dijo? Mandarle saludos. Creo que es como un usuario. Un bot. Sí, tiene un usuario extraño. Okay. O sea. Bueno, pues saludos. Saludos. Y Joaquín Garza nos comenta: Jay, Chapela mencionada. Por cierto, en la memoria de Elena Paz nos suelta la revelación de que era lo que agarraba Elena. Porque Elena agarró. Ay, no es cierto. Es un gran comentario. Es un gran comentario. Me parece un chiste de tío muy acertado. Que era lo que agarraba. Yo como, a ver, ¿qué agarraba? Y bueno, en el episodio de libros que incomodan al poder nos ponen: me gustó mucho el capítulo, pero creo merece una segunda parte. Creo que hay muchos libros todavía en el tintero. Claro. Saludos, claro. Escríbanos recomendaciones también. Sí, si ustedes podemos conocen seguir libros. hablando de libros incómodos, ¿no? Últimamente salen y surgen. De hecho, el siguiente capítulo de libros que incomodan, también seguimos discutiendo un poco al respecto, así es que no se lo pierdan. O sea, sí, episodio. Sí, básicamente es parte 1, parte 2. En el anterior, ajá. Y pues nada, incitarlos a que sigan comentando para saber qué es lo que quieren escuchar. Y si tienen libros específicos, recomendaciones específicas de libros que quieran que leemos para opinar, pues también lo pueden dejar en los comentarios. Y ahora sí, a lo que nos truje Chencha. Pero antes de lo que nos truje Chencha, vamos a hacer un comercial rapidísimo, claro, ¿no? por supuesto. Porque, ¿saben qué? Bueno, antes que nada, yo los invito a que escuchen Biblionautas Radio todos los jueves a las 2 de la tarde, porque también ahí estoy con Manu Gómez y me acordé ahorita precisamente por los comentarios. Manu le manda muchos saludos a Asa, dice que es muy fan, que le encanta Saludos, lo que opina Asa en yo aquí, discusiones. como todo loco. ¿No viste ese meme del vato que está todo loco explicando en un pizarrón? Ah, así soy yo siempre. Así, tal cual es esa Asa. Y bueno, con Manu tengo este programa desde hace más de 10 años, donde también hablamos sobre libros, pero también, como ustedes saben, en octubre, el 11 de octubre, empieza la Feria Internacional del Libro Monterrey, y ahí vamos a tener muchas actividades. Particularmente yo les quiero invitar a 2, que son el sábado 11, el día que se inaugura la feria, a las 4 de la tarde en el stand de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a estar presentando el nuevo número de Navegantes, que está dedicado a José Agustín, y me van a acompañar Ricardo Daniel Quirós y Susana Ruiz en esta presentación. Y bueno, ahí también estará todo el staff y el comité editorial de Navegantes, por si quieren saludarlos. Y a las 5 de la tarde presentaré mi poetazo, como cuando el amor toca a tu puerta, pero solo un vendedor de enciclopedias. Sí. Y pues los invito a que nos acompañe. Creo que también es en el stand de la universidad, pero más detalles ya les estaremos diciendo. Sin embargo, lo que me urgía que comentáramos con ustedes es que vamos a estar nosotros algunos días
La Taberna de Historias. Y, a ver, Alexis, tú A ver, diles. les Tararán. comento. Ajá. Es una explicación muy breve. Vamos a traer una playera que nos va a identificar. Si ustedes leen por ahí que dice un podcast sobre libros o taberna de historias o brindamos por las buenas historias en una playera, acérquense, tóquenos el hombro y digan hola, saluden y pues les vamos a dar un regalo. Creo que Sí, la única... pero digan, hola, yo escucho La Taberna. Y Sí, ya. justo, la única Esa es condición la clave. va a ser hacernos saber eso, que escuchan Taberna de Historias y pues les daremos ahí alguna sorpresita forrada en su papelito. Así que en esos días, si nos ven y traemos la playera, pues con gusto, saluden. Y bueno, ahora sí, continuando con el episodio de hoy, que luego intentamos decir muchísimas cosas y terminamos cortándonos porque nuestra intención es que cada capítulo dure siempre 45 minutos, pero siempre se No ha nos... sucedido hasta ahora. Sí, Sí. siempre, la vida se nos extiende. Pero bueno, yo quería abordar este episodio desde las cosas que a mí, como mexicano, me interesan muchísimo, que es el tema de lo queer y el tema de los fantasmas, ¿no? Porque si bien es interesante y obvio que los fantasmas es un tema sumamente recurrente en la literatura mexicana, creo que en lo contemporáneo también hay textos que abordan este tipo de temas y que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Hay un libro que escribió una profesora que se llama Caroline Wolfenson, y perdón si estoy diciendo el apellido mal, que entrevistó en su momento a varios escritores como Guadalupe Nettel, Carmen Bullosa, Jorge Volpi, Valera Luiselli, Yuri Herrera, Emiliano Monge, Daniel Sada y Elmer Mendoza, que todos son nombres de autores, pues, sí contemporáneos, y que justo observa que, pues, todos se alejan de este fantasma canónico que pues quizás establece Pedro Páramo o Rulfo, incluso pues Aura y luego muchas otras. De hecho es Alfonso Reyes, pero sí. Pero que estos autores contemporáneos también retoman de una manera distinta. Los fantasmas ya no son solo figuras sobrenaturales, sino símbolos de memoria, de ausencia, de lo que no se dice o de quienes no son vistos por la sociedad. Y aquí precisamente es cuando yo dije, lo queer está es ahí. Fantasma. Sí, lo queer es un fantasma, ¿no? Y recordé que en su momento cuando yo era un alumno universitario, que fue hace poco, tuve una clase que se llama Literatura y Género con el profesor Víctor Ramírez. Saludos, Víctor. Y yo recuerdo que estaba muy entusiasmado por esa clase y me puse a buscar libros que me sumaran para entender esa clase. Y encontré un libro que se llama México se escribe con J, de Miguel Capistrán y Michael, no sé cómo su apellido, Schwessler, creo que es. Ajá. Es un libro muy bueno que me parece que deberían leerlo para que entiendan muchas de las historias queer que nos habitan como mexicanos. Y aquí aparece precisamente un texto que me voy a tomar la osadía de leer, que relaciona este tema de los fantasmas con lo queer, ¿no? Hay un cuento, me parece, que se llama, déjenme, les confirmo el nombre. Es un relato en verso de finales del siglo XIX, titulado El ánima de Sayula, de Teófilo Pedrosa, en que un vivo ansioso de fortuna enfrenta a un fantasma, el cual, a cambio de la riqueza perdida, exige su fundillo, ¿no? Y así se presenta el fantasma, ¿no? Me llamo Perico Surres, dijo el fantasma en secreto. Fui en la tierra un buen sujeto, muy puto mientras viví. Ando ahora penando aquí, en busca de un buen cristiano, que con la fuerza del ano me remangue el marisol. El favor que yo te pido es un favor muy sencillo, que me prestes el fundillo tras del que ando tiempo ha. Las telgas que tú buscas, aquí te las traigo colgando, ya te las iré arrimando a las puertas del fogón. Y bueno... Está buena. Eso va a estar muy censurado, Alexis. O sea, evidentemente esta es solo una muestra, porque claro que en el texto... La puntita. Sí, esta es una puntita, muy bien, amigo. En México se escribe con J, se recopilan muchos ensayos de autores sumamente importantes dentro de la literatura queer, que indagan en cómo empiezan este tipo de textos. De hecho, me parece que la primera persona que escribió un texto con este tipo de temáticas aquí en México se llama Ignacio Rodríguez Galván,
Y luego también Amado Nervo, que tiene un texto por ahí que también te mencionan en este libro y pues te dan una explicación mucho más concreta, ¿no? Que yo, para no profundizar y alargarnos, pues los incito a leer. Pero precisamente, pues relaciono este tema de los fantasmas, no solamente porque aquí es obvio, ¿no? Que hay un fantasma medio sodomita que está deseando un ano, pero... Pero creo que también en la literatura contemporánea está esta intención de mostrar aquellos que no son vistos por la sociedad, ¿no? Por ejemplo, pues en Los Ingrávidos de Valeria Luiselli también aparece Gilberto Owen, ¿no? Y en Bullosa los fantasmas se vinculan al complot o lo romántico, ¿no? Y esta profesora que les mencioné hace un momento, que se llama Caroline Wolfenson, conecta la idea de los fantasmas con algo de lo que pues también ya hemos hablado en otros episodios sobre la ficción y la realidad, ¿no? En cómo la literatura logra decir lo que los discursos oficiales no alcanzan, ¿no? Los fantasmas en ese sentido son otra manera de contar la historia de México, ¿no? A través justo de la memoria, de la ausencia, de lo que no se dice y de quienes, aquellos que están en una posición de migración, de vulnerabilidad, no pueden ser vistos, no son mirados, ¿no? Sí, yo creo, perdón, no sé si... No, sí, continúa. Que esto que dices es súper importante en la tradición artística en México, ¿no? Esta relación que tenemos con la muerte que nos lleva a trascender las situaciones terrenales, por decirlo de alguna manera. Y yo sí creo que, por ejemplo, algo que define muchísimo la literatura mexicana es la obra de Rulfo y Revueltas, como bien lo dijiste, pero también han heredado en ese tono una serie de literaturas contemporáneas escritas, muchas de ellas por mujeres, donde vemos esto que también has vinculado tú con los fantasmas, que es la identidad de las personas que casi nunca se dejan ver, casi con bombos y platillos en los discursos oficiales, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo mexicano se encuentra en rasgos como la literatura que cruza lo prehispánico con lo español y que ahora está tomando mucha relevancia con la literatura de los pueblos originarios, ¿no? A mí, por ejemplo, no tiene que ver tanto con poesía, que es donde veo más esta presencia, pero en Furia, de Cleo Mendoza, a mí me parece que es una novela que sintetiza todas las búsquedas y todos estos problemas que vivimos como sociedad contemporánea, pero arrastrándolas desde el siglo pasado, ¿no? Sí, a mí me parece una novela así en mayúsculas y una recomendación que creo que siempre hago, porque precisamente como dices, no creo que aborda temas que desde autores clásicos ya establecidos, como Rulfo y como Revueltas, pues justo ella los retoma y teje algo que a mí me pareció sublime en muchos sentidos y a la vez muy cercano, súper mágico y no sé, creo que Furia de Cleo Mendoza siempre va a ser una recomendación que haga constantemente, ¿no? Sí, y visibiliza todo esto, ¿no? La diversidad en muchos sentidos, los pueblos originarios, las tradiciones. Es una maravilla y el lenguaje súper poético, con unas escenas que son crudas y dolorosas, pero al mismo tiempo también como, no sé si llamarle entrañables o muy cercanas a la emocionalidad del lector. Y ¿sabes qué? También me estoy acordando que justo, bueno, a ver, de nuevo esta noción de hablar de lo mexicano y hablar de fantasmas, ¿no? ¿Por qué decir que lo mexicano está relacionado con esto, ¿no? Porque siento que, por ejemplo, otros textos, y de hecho Juan Rulfo lo decía, ¿no? Que la manera en que los europeos se relacionan con la muerte es muy distinta a la manera en la que nos relacionamos nosotros los mexicanos, ¿no? Para nosotros la muerte es algo presente, es cotidiano y forma parte de la vida social y la vida cultural, ¿no? De ahí que los fantasmas no sean tanto un elemento
de terror, sino un lenguaje para hablar de la memoria colectiva, el trauma histórico, de las heridas abiertas. Y también por eso hay cosas en el lenguaje mexicano que parecen tan significativas, ¿no? Como esto de hasta mañana si Dios nos presta vida, ¿no? Si Dios quiere. Si Dios quiere, ¿no? Porque ahí está en esa oración la muerte de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es un tema constante en la literatura mexicana y en los autores contemporáneos, ¿no? Que ya tenemos una lista por ahí que al final quizá les pongamos sobre la mesa. Yo por eso si estornudamos decimos salud, ¿no? Porque, los gringos dicen bless you, ¿no? Que es Dios te bendiga, Te ¿no? bendiga. Pero salud es por enfermedad, salud, ¿no? porque a lo mejor mañana te mueres. Porque traes la muerte O atrás. buen provecho, ¿no? Esta parte de... creo que lo platicamos en alguna ocasión aquí. Creo que no, de eso no. cómo viene justo de un periodo de escasez en el cual pues la gente comía y entonces se decía, no, que te sea de provecho porque quién sabe cuándo volvamos a comer, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Siempre he estado muy cerca de la carencia también en lo mexicano. Y yo quería preguntarles, volviendo al inicio, ¿qué es lo mexicano, no? Porque pues ya medio dieron 2 definiciones por ahí, pero un poquito al aire, pero pues no sé, me queda mucha duda porque siento que hablar de lo mexicano es homogenizar, ¿no? Y universalizar una experiencia que realmente no es universal a un territorio, nación, que es esto, ¿no? De Baja California Norte a Yucatán. Ajá. Pues la verdad es que son mundos completamente diferentes en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, pues sí, como preguntar qué podríamos entender como lo mexicano si entendemos como lo mexicano desde lo canónico, y entonces pues sí podemos ir a como estos momentos históricos, ¿no? A lo mejor que ya vienen definiendo una identidad mexicana. Que están muy cercanos a las cuestiones estéticas, ¿no? Creo que lo hemos platicado también antes. Que el ejército insurgente contenía una gran cantidad de poetas en sus filas de batalla, ¿no? Y entonces tenemos estados que se llaman como poetas que fueron revolucionarios independentistas, ¿no? Como Quintana Roo. El mismo Morelos era un gran realmente escritor. todos los políticos, la gente que estuvo inmiscuida en la cuestión política y en las cuestiones de liberación nacional, pues estaban muy cercanos a la poesía. Entonces la poesía cumple en ese momento histórico una suerte de consolidación de una identidad nacional, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí viendo que González Bocanegra escribe el himno nacional precisamente siendo un poeta. Entonces los poetas son aquellos que primero se acercan desde lo estético, o es la pretensión al menos, a establecer una identidad nacional. Y lo vemos también en el movimiento de la... posterior a la revolución, al inicio de la revolución, con la novela de la revolución, ¿no? Creo que la primera es una novela súper promaderista, así, súper propagandística de entrada, pero sí, que tiene como esta idea de que ya llegó este momento en el cual estamos transicionando entre los poderes y ya se fue la dictadura del porfiriato y ahora va a venir como la república, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacemos llegar a las clases populares o cómo vamos moviendo este saber? Bueno, es a través de lo literario, ¿no? De la música también, ¿no? De los corridos, de todo ese tipo de expresiones artísticas. Pero entonces sí me pregunto entonces yo mucho qué es lo mexicano, ¿no? Y les iba a mencionar una novelita que leí por ahí, es como una novela corta. La leí creo que el año pasado, se llama Danzas de la Noche. Es de un autor maya que se llama... Isaac Esaú Carrillo Can. Y es una historia sobre una niña, ¿no? Que pues como que no la quieren en su casa y pasa algo y entonces se va al bosque y empieza a hablar con el bosque y entonces tiene como esta suerte de lo mitológico, de como lo originario a partir de la tierra y de los elementos. Está escrita y traducida, ¿no? Está en maya y en español. Entonces está muy interesante, ¿no? Pero pues sí, también, por ejemplo, ese tipo de expresiones, como mencionaba Dalí, pues son mexicanas también, si lo queremos ver entonces como la cuestión de la identidad nacional, o podremos abstenernos de la etiqueta de lo mexicano y entonces pensar en esta nación de naciones, ¿no? Este mundo que es México, que contiene muchos otros mundos, ¿no? Sí es cierto todo esto que estás diciendo, que de hecho a mí siempre me da coraje que dicen, ay, los mexicanos tan dicaracheros, amigables, que se quitan la comida de la boca por dártela a ti porque son grandes anfitriones. Y yo digo, no es cierto, yo soy bien amargada. Yo no soy feliz, no sé qué, porque esto de lo guapachoso, lo que tiene que ver con lo latino. Y sí, yo creo que tienes muchísima razón, no podemos generalizar. Sí. Sin embargo, yo sí creo
que hay ciertas prácticas rituales que hemos heredado de unas presencias ancestrales, ¿no? Nuestra relación con la muerte, pues es justamente por la relación que tenían los diferentes pueblos, porque como tú bien dices, siempre hemos tenido pueblos que han forjado costumbres culinarias, rituales en muchos sentidos, y que son muy diferentes las del sur del país a las del norte. Sí. Desde ahí es complicadísimo, porque yo siempre he dicho que se parece muchísimo más la cultura de Chiapas, Yucatán, Oaxaca a las orientales que a las mexicanas, que están asociadas más hacia el norte, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones que hay aquí en Monterrey, en toda la franja de la frontera norte, tienen prácticas mucho más parecidas a las que se realizan en Estados Unidos, pero si tú ves a un ciudadano estándar norteamericano, no tiene nada que ver con un ciudadano estándar mexicano, sea del norte o del sur. Entonces, hay muchos elementos que nos hacen como esta coyuntura, ¿no?, de cruzar muchos discursos y elementos que convergen justamente en un momento histórico y geográfico, y eso yo creo que sí nos hace proclives a ciertas narrativas. O sea, a mí por eso me encanta leer literatura mexicana, porque la siento súper cercana y súper propia, y sí me gusta mucho leer literatura de otros lugares, pero en primera, como ya les he dicho, siento que estoy leyendo al traductor y de traductores a traductores, ¿no? Y por otra parte, son muchas veces prácticas muy ajenas a mí. Por eso a mí la alta fantasía mexicana me parece mucho más cercana y rica y realista, paradójicamente, a las que son europeas, ¿no?, basadas en las mitologías nórdicas y esas cuestiones. Entonces yo sí creo que sí, cada individuo es un mundo, que es bien difícil generalizar. Sin embargo, hay ciertos rasgos de nuestras prácticas que nos dan cohesión. Ok, podría conceder, ¿no? Pero me queda la duda, ¿no? Como de, por ejemplo, esta noción de la muerte, ¿no? Que se tiene en estos territorios prehispánicos. Pues no es la misma, o sea, la que tenemos generalizada es la de los mexicas, ¿no? O sea, esta cultura, que el Mictlán, que Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, todos estos... Sí, pero también los mayas tienen exactamente, muy, los mayas muy tienen algunas que son similares, tienen algunas diferentes, ¿no? Pero también los tienen los tlaxcaltecas y también las regiones del norte tienen nociones muy diferentes, ¿no? Y que tú dices que como se parecen a las orientales, yo creo que es precisamente porque están asociadas a cuestiones cíclicas, que están asociadas a cuestiones de... De hecho, hasta cómo hablan, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado a personas originarias como platicar algo, y giran en torno a el mismo punto, ¿no? Dan muchísimas vueltas para llegar, hasta repiten y repiten palabras, que es esa, ¿no? Esta noción cíclica que se sigue teniendo incluso hoy de la temporalidad, pero entonces sí, claro que podríamos a lo mejor, y sobre todo en un México post, español, post hispanizado, podemos ver ciertas tendencias en una generalización, en cierta tipo de ciudades que están, pues como llenas de personas mestizas, la mayoría, o que sí predomina al menos el pensamiento de un México postindustrial, postmoderno, o sea, moderno, ¿no? Entonces sí, claro, o sea, ahí podemos ver, por ejemplo, esto, ¿no? Y entonces asociamos a lo mexicano la muerte y entonces el fantasma, y entonces Rulfo, ¿no? Que Rulfo es como ese punto, ¿no? Al cual convergen todas las escrituras posteriores, ¿no? Y sí mencionabas a Luis Elia, a mí me gustan mucho Los Ingravios, por ejemplo, porque Owen no es un fantasma en la novela, ¿no? Pero sí es, o sea, es una aparición, es alguien que aparece, es alguien que va caminando por el metro, que lo ve mientras ella va ahí en el metro de Nueva York, ve a Gilberto Owen pasando y tienen estas comunicación no directa, ¿no? Que se comunica a través de lo que sabe de él, de lo que ve en su historia y ve estas relaciones que tiene con él. Me parece una gran novela, de hecho, Los Ingrávidos. Y sí, yo creo que lo mexicano lo veo en muchas cosas, no podría decir... Es que lo mexicano plural, ¿no? Es para mí, ¿no? O sea, hay pluralidad en eso. La mexicanidad sí. es como muy amplia. Me encanta porque justo es como esta cosa de la esencia humana, ¿no? No sí, es una esencia humana, es exacto. No es que los mexicanos tengamos arraigado a lo mexicano, es que pues hay diferentes maneras de expresar eso, ¿no? Vamos a pensarlo así, es múltiple, se distiende, no es normativo, ¿no? Incluso lo que creemos que es normativo lo asociamos así por las narrativas que están consolidadas en cuanto a eso, ¿no? Porque, ¿qué comen los mexicanos? Pues comentar
tacos y comen Chile, y yo no. Chile, Dali no come chile, por ejemplo. Sí. Sí, comen burritos, ¿no? Dicen los gringos. Los mexicanos comen burritos y comen no. tacos que son en tostada. Sí, entonces, ellos tienen esta idea de lo mexicano, ¿no? Igual que nosotros decimos que, pues los japoneses comen sushi y nuestro sushi tiene carne de trompo y está empanizado, ¿no? Que es una... Ese es el punto, ¿no? Vamos como apropiando ciertas narrativas que están ahí como en todas partes, pero que al final no determinan y no identifican a todo lo que podría ser lo mexicano, ¿no? Entonces, pues, en cuanto a libros que a mí me han gustado. De hecho, pero la verdad es que no me acordaba del tema de hoy hasta que Alexis lo recordó en la semana. Pero estaba leyendo justo Patria de Paco Ignacio Taibo II, que a mí me cae muy mal Paco Ignacio Taibo II, ahorita que está en esta posición. Sí. Pero a mí me parece que sus textos siempre me emocionan muchísimo. Siempre me mete a la narrativa, siempre, o sea, porque es historiador y lo que está poniendo es exhibiendo una investigación histórica que él hizo con sus sesgos que son bastante reconocibles, con sus intereses que se notan ahí en el texto, pero tiene una escritura tan cercana, tan campechana, que por lo que describe. Envuelve, no, o sea, yo ahorita estoy fascinado con Melchor Ocampo, o sea, ¿cuándo me hubiera metido a mí con un reformista, obsesionado, gracias a Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Y sí, no, estaba leyendo, son 3 libros que tiene Patria, y pues tiene algunas narraciones de algunos personajes históricos, algunos momentos históricos, e incluso de Ocampo me parece increíble porque lo hacen en segunda persona, ¿no? Le empieza como... perdón, se me fue. Que me parece que incluso hay como una docuserie en Netflix, ¿no? De Patria, o sea, creo que hicieron como una suerte de adaptación del primer volumen. Sí, algo así. Porque sí, mientras viajabas por Europa antes de que Melchor Ocampo te volvieras una de las figuras claves de la transformación más profunda que habría de vivir México, y así le está hablando directamente al personaje. Eso me parece magnífico, ¿no? Entonces, esta semana justo anduve bien clavado con Historia de México. Ahorita que venía caminando del metro para acá, venía escuchando un documental de la decena trágica de Paco Ignacio Taibo, y justo veo como estas figuras claves de la historia de México que consolidan una idea de Estado-Nación, una idea de república, pues están bastante tomadas, cooptadas por las narrativas oficiales, por las cuestiones que le convienen a la gente que está en el poder. Sin embargo, eran figuras bien chidas cuando las ves en la contradicción que eran borrachos, que eran traidores, que eran convenencieros, y a la vez eso me parece muy chido, ¿no? O sea, estaba haciéndole una ahorita de esta historia que hay del cura Hidalgo, que antes de levantarse en armas, lo último que hace es ir a pedir 200 pesos, ¿no? Con la intención de no pagarlos, ¿no? Así como, vámonos, entonces sí, ahí se dicen muchas cosas, en todo eso, pero... Y sus traducciones de Molière. Sí, la traducción de Molière, sí, que era... que de hecho esa traducción de Molière la hizo para que la actriz principal, para ligarse a la actriz principal que él quería poner como la protagonista, y que Molière estaba prohibido por la Inquisición también, o sea, era bien hereje y bien rebelde, pero pues sí, o sea, tampoco es esta figura patriótica que de hecho ni siquiera es esa figura de entrada, ¿no? Que han sido como cooptadas por narrativas oficiales. Entonces me parece que en la historia de México tenemos ficciones narrativas que nos hemos tragado de manera crítica y que han consolidado una idea de lo que es lo mexicano, ¿no? Pero realmente eran una cosa muy impresionante en cuanto a la amplitud que tenían para ello, ¿no? O sea, les he contado, ¿no? A mí Zapata y Flores Magón y incluso Villa me parecen figuras impresionantes en cuanto a esa misma contradicción, esa misma manera de vivirlo, ¿no? Estas narrativas microhistóricas que hablan de que Zapata era gay, ¿no? Por ejemplo, No, era pansexual. A mí me perdonas, pero mi era para general Era para todo. Zapata tenía para todo. Sí, no, yo creo que tienes muchísima razón y que sí hay muchas como profesiones o formaciones de los escritores que van determinando no un sesgo, sino una perspectiva particular. Por ejemplo, el caso de Paco Ignacio, que bien has dicho como historiador, y desde la historia hay muchos escritores que han tratado de recuperar, el mismo Enrique Serna, que tiene esas novelas históricas maravillosas. Yo pensé que no íbamos a a de esa parte de nuestra nación, sino del siglo XXI. Sabía que nos íbamos a llevar a este si sitio. nos vamos al siglo, al origen, porque como nación tenemos 200 años, o sea, tenemos 2 siglos apenas de existir como nación.
y con el reconocimiento del mestizaje. Entonces, eso es súper importante, cómo desde la novela histórica podemos construir o regresar a discursos no oficiales, ¿no? Y Exacto. podemos ver en toda su humanidad a estos personajes que fueron claves en el desarrollo político y económico de nuestro país desde hace 200 años, pero también yo creo que en la actualidad hay otro oficio que es el periodismo, que ha dado también muchas novelas o ficcionalizaciones, como en el caso de Imanol Canellada. A mí me parece que Imanol Canellada es un autor que no está tan reconocido como debiera, porque no sé por qué. Yo creo que porque pisa muchos callos, justamente hablando de la incomodidad hacia el poder. Pero él tiene unas novelas como Hotel de Arraigo, como Las paredes desnudas, donde con base en investigaciones periodísticas muy, muy profundas, pone sobre la mesa situaciones súper incómodas de este país, ¿no? Como por ejemplo en 49 Cruces Blancas también es otra novela donde desentierra toda la corrupción que hay detrás de el incendio de la guardería ABC, ¿no? Con todas las negligencias. Y así visualiza tantas cosas, la explotación del litio por las mineras, empresas canadienses que están en litio, los fantasmas del oriente, el exterminio que hicimos del pueblo oriental chino aquí en Mazatlán, ¿en dónde fue? en Sinaloa. O sea, pone un chorro de cosas sobre la mesa que dices, híjole, esa parte de la historia no me gusta. Está muy fea, no habla muy bonita, mal de mí, ¿no? Sí. ¿Qué ibas a decir? No, es que justo me acordé que Imanol, Imanol no nació en México, ¿no? Y que precisamente creo que hablamos de esta cosa que tiene que ver con la pluralidad de México, ¿no? Que igual no puedes no nacer aquí. Decía Chabela Vargas, ¿no? Los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Sí, Imanol es de eso, o sea, él tiene toda la vida viviendo acá y está nacionalizado, o sea, es mexicano, sí. Pero sí, él nació en San Sebastián y se vino muy, muy joven justamente buscando noticias y buscando estas historias, no la nota, sino la profundidad de lo que pasa en nuestras sociedades. Y bueno, Imanol es un escritor muy, muy inteligente que ficcionaliza de una manera muy loca, ¿no? Como en su última novela, Cuerpos sin nombres, pues está detrás de eso toda esta situación de los desaparecidos y cómo todo el mundo anda buscando a alguien, y eso también, aunque nos duela, es algo que nos da identidad, ¿no? O sea, es muy curioso cómo las chicas, o sea, no es raro ahorita, fíjense cómo se ha hecho esta práctica de cuando llegues me hablas. O sea, pásame tu ruta, comparte no sé qué. Qué bendición quienes tienen un teléfono móvil y pueden compartir con su internet y tienen datos para que compartan, pero cuántas mujeres y niños y niñas no tienen esa opción y viven con miedo, ¿no? Y a mí me parece que esos son rasgos que nos van determinando en todas nuestras prácticas. Hace poco vi una noticia de una chica como de 11, 12 años que salió de la escuela y no llegaron por ella y se quedó sentada y un policía se quedó a un lado de ella no sé cuántas horas hasta que la recogieron, y la nota era así como que ay, estos grandes héroes, ¿no? Que ya el hecho de que un adulto policía se quede a acompañar a una menor cuando no tiene la compañía de otro adulto, ya nos parece superheroico, cuando tendría que ser lo mínimo que tú puedas hacer como adulto, como persona, por cualquier ser humano en un momento de indefensión, ¿no? Sí, o sea, este es el punto, ¿no? A ver, entonces vamos construyendo una idea de México y de lo que implica ser mexicano, pues que se vuelve de entrada bastante plural, que se fractura, que no puede tener una narrativa única, que no puede ser, es que los mexicanos somos esto, somos aquello, ¿no? Recuerdo aquel, antes de que Peña Nieto terminara su sexenio, hubo un momento en el cual empezaban como los ataques de Trump en contra de los mexicanos y se hablaba mucho de el muro y todo eso.
y me acuerdo que hizo un spot de televisión y salió también en redes donde estaba llamando a los mexicanos a unirse por defender la soberanía nacional y todas las redes se llenaron de apoyo después de años de estar criticando, ¿no? Hasta había memes, ¿no? Con la gente con la playera del servicio militar mexicano, ¿no? Que te dan una playera blanca y una gorra roja. Sí, ahí la teníamos todos y era como una noción de, claro, o sea, la noción de patria, la idea de patria se va construyendo para tener un sentido de dependencia, un sentido de responsabilidad e incluso dar la vida por él, ¿no? Mexicanos al grito de guerra, ¿no? Ese es el punto de ese tipo de narrativas, ¿no? Que pues, a mí me parecen completamente coercitivas, pero y adoctrinantes, ¿no? Más bien estamos adoctrinados ante ello. Pero pues sí, otro de los personajes que me gusta mucho en cuanto a su escritura es Ibargüengoitia. Ibargüengoitia precisamente claro. Es un crítico mordaz, voraz, absoluto de todo justo esta semana. De hecho, o sea, ni siquiera les estoy mintiendo. Miren, aquí está. Empezó Las Muertas. No, sí, de hecho. Yo me puse a leer Instrucciones para vivir en México. Aquí está. Es una maravilla. Que sí son como archivos, como notas periodísticas, columnas. Sí, del Excelsior. Donde, pues sí, como está viendo las noticias, está viendo lo que está pasando en México y se está burlando y está haciendo comentarios y está haciendo crítica a su manera súper irónica de hacerlo, ¿no? Y ayer leía uno de justo precisamente los héroes, ¿no? Y decía como, los héroes están tan, aburridos precisamente porque los hemos deificado, ¿no? Cuando eran una bola de revoltosos a veces y a veces tenían intereses súper oscuros por más buenas intenciones o buenas acciones que hubieran hecho. Pues habría que verlos así, ¿no? Porque nos sabemos 1, 2, 3 frases, ¿no? Hay que ir a matar gachupines o esta frase que dice Anaya cuando toman en la batalla de Churubusco los gringos, la base. Que llegan los gringos y van buscando municiones, ¿no? Sacan las municiones y le dice a Naya, al general gringo que se apellida Twix, si tuviéramos parque, ustedes no estarían aquí, ¿no? Si tuvieran municiones, aquí no estarían ustedes. Y es como, eso es lo que es lo mexicano, lo entrón, ¿no? No le tenemos miedo a la muerte, no le tenemos miedo a eso. Exacto. Es algo con lo que convivimos. Y me parece que esa es una narrativa que se va creando y que la verdad es que está chida no identificar, ¿no? Exactamente. Pero se identifica chido y, o sea, hasta se siente chido cuando te dices como, sí, chido, sí, yo le entro, vámonos. Tú eres el primero que le entra todo eso ahí, o sea. Exactamente, ¿no? Porque sí, me remueve ahí algo, ¿no? Estas narrativas de la libertad a mí claro que me mueven, ¿no? Hay una canción de Les Misérables, ¿no? Los Miserables que me parece absolutamente increíble, que es la de se me olvidó cómo. Pero sí, es una que está cantando. Do you hear the people sing? No me singing the song of... Me parece absoluto. O sea, hasta ganas de llorar me dan siempre que la escucho. Y claro, ese es el ideal de la libertad de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, fraternidad, igualdad, ¿no? Que me parece... O sea, que esas narrativas me pueden completamente mover a mí a hacer algo, pero yo sé que hay gente a la que no la mueven a hacer algo, ¿no? Y que yo sé que más bien responden a una idea de construcción, de una liberación y una no sometimiento que realmente sigue sirviendo a beneficios particulares en muchas ocasiones, ¿no? Vemos, le estaba contando, venía escuchando la escena trágica, esta lucha que hay entre Madero, que es un académico intelectual, fresísima, que no tiene ningún interés real por el pueblo, sino por consolidar una república, ¿no? Y después la traición y Victoriano Huerta y todo eso, y yo digo como, pues es lo mismo, Bernardo Reyes, Mondragón, ¿no? Que yo digo como, pues o sea, nomás estaban peleando allá arriba mientras el pueblo seguía en la misma, ¿no? Que por eso justo estas figuras populares me parecen todavía más interesantes en lo contradictorias que pueden ser precisamente porque no que representen al pueblo, al menos si tienen un interés, sí estoy dirigiéndome para acá, si tienen un interés como por... O sea, no es la silla presidencial lo que me motiva, sino estamos jodidísimos, ¿no? Sí. Vénganse, síganme, yo los llevo, ¿no? Ok, para mí la tirada es que fuera el pueblo organizado, ¿no? Y no una figura. Pero pues claro, vienen a hacer como una revuelta literal, o sea, a revolver las cosas que están pasando, ¿sí? A revolucionar, a darle la vuelta a esas lógicas, ¿no? Y entonces empiezan procesos y construcciones que pues a veces tienen reveses, a veces continúan, a veces se institucionalizan, a veces, de hecho casi nunca se logran, ¿no? Lástima, ¿no? Pero sí, hay posibilidades de hablar de lo mexicano entonces fuera de estas narrativas oficialistas, estas narrativas esencialistas aparte, que nos dicen cómo es que debemos ser o cómo es que somos, ¿no? Entonces, esa es... Sí, yo creo que algo que siempre vamos a notar mucho es un malestar. Como mexicanos siempre hay un malestar porque siempre algo no funciona.
Y esa parte de lo que no funcione es que nuestros gobiernos y nuestras políticas nos han mantenido muy amedrentados, sí, para actuar y para unirnos. Si se fijan, el mexicano es súper solidario, pero es en situaciones súper extremas de vida o muerte. Sí. Fuera de eso, la vida, el capitalismo, volvemos a eso, el villano, la taberna de historias contra el capitalismo, es nuestro archienemigo, porque sí, nos tiene tan sometidos que finalmente tienes que sobrevivir. Los mexicanos tenemos que sobrevivir. Y en esta sobrevivencia, algo que está siempre ahí es que nos quejamos de los otros, y lo peor del caso ahorita, yo como siento, porque yo me estaba centrando más a cómo estamos ahorita, teníamos este prejuicio, así como la solidaridad y el buen anfitrión que es el mexicano, ¿de qué es la literatura mexicana? Del narco. La literatura del narco, porque es y de pronto hasta se caricaturiza y se han lanzado todas estas series televisivas, se romantiza, que ¿no? Hasta hacen apologías del narcotráfico. Cuando Pérez Reverte te escribe una novela sobre una narcotraficante mexicana, ya es completamente marcado, ¿no? De entrada, ¿no? Horrible. Y hay realmente otras narrativas que sí están tocadas por esa herida de la violencia, de todo esto que nos hace sentir malestar, pero que no hacen un cliché, como muchos, no me meteré en autores, que yo creo que se han sumado, ¿no? A que vende. Queremos que venda lo que hacía Francisco Martín Moreno, sí. Que es retomar estas situaciones. México mutilado. Y eso, todas estas, y las periodistas también, como Anabel Hernández, Manu Dormierer, hay muchísimas que vamos a quejarnos contra la trata de personas, el narcotráfico, esto como un poco disfrazado de entre periodismo y ficción, que vende muchísimo porque nos gusta el morbo, es como una manera de escapar de nuestro malestar, porque nos está tocando todos los días. Es como ver La Casa de los Famosos, ¿no? Pero a nivel novela. Sí, qué horror. Bueno, Pues sí, es el chisme, ¿no? Está como... No te ibas a decir algo primero. No. O sea, en realidad yo estaba buscando como otras cosas porque estaba en mi cabeza... Dale. No, o sea, pero eran mis recomendaciones al final, como para dejar cosas para el final, que yo creo que ya medio tenemos que ir cerrando porque si no vamos a alargar esto. Pero termina tu idea, o sea, termina lo que vas a decir para... Sí, y en cuanto a ver, entiendo y veo eso, ¿no? O sea, sí se asocia. ¿Qué está escribiendo en México ahora? Pues sobre narcotráfico, sobre muerte, otra vez muerte, ¿no? Pero muerte a través de la violencia, a través de un estado completamente inepto, que está controlado por el narcotráfico completamente, ¿no? Entonces, sí, claro, el narco es algo que ha identificado entonces las narrativas recientes, populares, o las que se han popularizado más al menos. Pero, o sea, veo como estas alternativas o estas otras como búsquedas en lo mexicano, y estoy pensando por ejemplo en Cristina Rivera Garza con Autobiografía del Algodón, ¿qué es esto? ¿No? O sea, es ella buscando los archivos de sus abuelos, sí. Y entonces llegando hasta José Revueltas en la estación Camarón aquí en Nuevo León, ¿no? Al norte del estado. Entonces hay una revuelta en donde Revueltas está metido, que tenía el destino escrito en el acta de nacimiento de ese hombre. Así como tú. Como tú, Rafael Contreras. Sí, eso me lo dijeron esta semana, en la que de repente se encuentra un autor con el que ella, pues tiene una relación de querencia, ¿no? De interés. Que es Los Ingrávidos, un poco igual. O sea, ¿sabes? Exactamente. O sea, por eso digo, como que de alguna forma ahí está esa cosa de buscar algo con... No sé si con una suerte, o sea, no quiero decir tal cual la muerte, ¿no? Pero de alguna forma está ahí latente, ¿no? Y también esta cosa que tú mencionabas de la búsqueda, ¿no? Siempre estamos como buscando, y quizá en esa misma búsqueda también nos estamos quejando de lo presente, ¿no? Y por eso nos volvemos esta suerte de buscadores que intentan encontrar algo, ¿no? Identidad misma, o sea, y eso también me parece mágico, pero en un sentido en donde... Digo, en una línea en donde también se puede volver peligroso, ¿no? Claro. Pero sí, continúa, perdón. Ahorita que dijiste Revueltas, perdón, yo creo que realmente para entender México